Buenas tardes, aquí en España. Buenos días, probablemente para muchos de vosotros. Empezamos a tener mucha gente ya conectada, pero bueno, vamos a dar como siempre un minutillo de gracia para todos aquellos que estén en el proceso de conectarse y en breve pues conectamos de nuevo y hacemos una pequeña introducción de lo que vamos a hablar esta tarde. Pues yo creo que ya somos bastantes, así que de nuevo, buenas tardes para aquellos que se unen desde España y buenos días para la mayoría o muchos de vosotros. Mi nombre es María Ángeles Mariñas, soy la socia responsable del equipo de International Tax en Baker Tilly, España. Junto conmigo me acompaña y también se presentará posteriormente y hablará sobre todo de la parte de precios de transferencia mi compañero y socio Joao Araña. ¿Qué vamos a hacer esta tarde? Una breve introducción. Tenemos muy poquito tiempo, así que seremos muy breves. Luego, posteriormente, podremos compartir las slides para que podáis profundizar más en aquellos puntos que os interesen o que no toquemos con tanta profundidad. Pero lo que queríamos, la idea inicial de este webinar es poder tocar un poco las principales áreas o impuestos que afectan a cualquier inversión, a cualquier negocio que se establezca en España. Por lo tanto, para no demorarnos más y para tener más tiempo con la parte interesante, empiezo yo a explicaros por encima los principales aspectos e incluso novedades bastante recientes que afectan al impuesto sobre sociedades español. Y vamos a empezar por un punto bastante práctico, que es cuál es actualmente el tipo impositivo que se aplica en el impuesto sobre sociedades. Pues tradicionalmente, y aún así a día de hoy, a pesar de las novedades que os voy a contar, el tipo general es el 25%. Es cierto que ya desde hace algunos años existía también un tipo reducido del 15% para aquello que llamamos startups o empresas de nueva creación, tal como le designa la ley. Este 15% no es indefinido, es obviamente solo aplicable durante los 2 primeros años o ejercicios fiscales en que este tipo de entidades tengan una base imponible positiva. Es decir, no empieza siempre a contar desde el primer año. Si el primer año tenemos pérdidas, ese periodo no afectará a los 2 posibles años en que nos beneficiemos del tipo reducido. Sin embargo, es muy importante entender qué considera la Agencia Estatal Española, la EAT, por entidades de nueva creación, porque desgraciadamente no se puede aplicar automáticamente y a todos los casos de entidades nuevas que estemos a punto de crear. No, porque, por ejemplo, si esta sociedad nueva que vamos a establecer en España pertenece a un grupo internacional, en esos casos directamente no se podría aplicar este tipo reducido porque lo excluye la interpretación de la agencia tributaria. Pero aún así, en muchos más casos, si por ejemplo la nueva sociedad va a continuar
desarrollando la actividad que los socios llevaban, por ejemplo, desarrollando anteriormente como autónomos o profesionales, pues tampoco. O si es una nueva sociedad y lo que adquirimos es una unidad productiva que ya estaba en otra sociedad anteriormente desarrollada de la misma manera, el mismo negocio, también probablemente no podamos aplicar el tipo reducido. Las novedades, las buenas noticias, sin embargo, es que desde el 2025, para aquellos ejercicios que vayamos cerrando a partir del 2025, tenemos nuevas posibilidades, no solo para las nuevas sociedades, sino incluso para esas que ya están constituidas. Para aquellas, vamos a distinguir aquellas que llamamos microempresas, es decir, aquellas que tengan en el año anterior una facturación inferior a 1 millón de euros. En estos casos se van a hacer dos distintos escalones de beneficios. Para los primeros 50.000 euros de base imponible, se va a aplicar un 21% que además irá gradualmente bajando al 19% en el 2026 y al 17% en el año siguiente, 2027. Si esa sociedad, que puede estar comprendida dentro de lo que llamamos microempresas, tiene todavía una base imponible superior a 50.000, el resto de ese beneficio tributable tributará al 22% en el 2025, al 21% el año siguiente y hasta alcanzar el 20% definitivo en el año 2027. ¿De acuerdo? Aún así, que no, si no estamos, si superamos ese umbral del 1 millón de euros, aún podemos tener algunas opciones más beneficiosas que el tipo general. Esto será posible para aquellas empresas pymes con una facturación en el año anterior de entre 1 millón de euros y 10 millones de euros. ¿De acuerdo? En ese caso, bajamos al 24% en el 2025 y seguimos disminuyendo un punto porcentual cada año hasta alcanzar el tipo definitivo que prevé la nueva ley del 20% en el año 2029. Estos son los principales tipos para cualquier tipo de entidad. Es verdad que si hablamos de entidades sin ánimo de lucro, que estén dentro de las acogidas o recogidas en la normativa específicamente para estas entidades, pues tenemos tipos impositivos diferentes o aquellas sociedades de inversión legalmente constituidas como SICAP u otro tipo de entidades similares de inversión. Una vez que ya sabemos el tipo impositivo que vamos a aplicar, bueno, pues como probablemente la mayoría de vosotros sabréis, ese tipo se va a obtener, se va a aplicar, perdón, sobre el resultado contable, pero previamente ajustado con los ajustes positivos y negativos en función, pues, de las reglas que tenemos en España de gastos no deducibles o gastos que deben deducirse en un periodo posterior. Obviamente hoy no tenemos tiempo suficiente para dar ejemplos o entrar en profundidad en todos los ajustes y gastos no deducibles para hallar la base imponible respecto al resultado contable. Pero algo importante a señalar aquí es que las bases imponibles negativas que generemos y que tengamos acumuladas de ejercicios anteriores en España actualmente se pueden compensar, se pueden arrastrar y utilizar en ejercicios posteriores sin limitación de tiempo. ¿De acuerdo? Eso sí, por contra, sí que tenemos ciertos límites para compensar año a año. Es decir, aunque tengamos 1 millón de euros de bases imponibles negativas previas, no nos va a dejar la ley actualmente aplicarlos al 100% para compensar el resultado de este año, sino que de nuevo, en función de la facturación del año pasado, tendremos unos límites. Para aquellas empresas con facturación cifra de negocios inferior a 20 millones, este ejercicio solo podemos aplicar 70% de ese millón, por ejemplo, que os ponía de ejemplo, de bases imponibles negativas previas. Y así, pues el 50% solo para empresas entre 20 y 60 millones de cifra de negocios o hasta llegar a un 25% solo de posible aplicación de BINs, de bases imponibles negativas en el ejercicio en curso, cuando hablamos de empresas con importe neto de cifra de negocios superior a los 60 millones, ¿de acuerdo? Si recordáis lo que os hablaba antes de startup o empresas de reducida de nueva creación, aquellas que puedan beneficiarse del tipo reducido del 15%, sí que tienen un beneficio de nuevo aquí, que es que no necesitarán aplicar ningún tipo de límite a las bases imponibles negativas a aplicar, ¿de acuerdo? Podrán aplicar el 100% siempre durante los 3 primeros años que tengan una base impositiva positiva. El plazo de presentación del impuesto sobre sociedades, pues en general, para aquellas sociedades que cierren el 31 de diciembre de cada año, que sigan el calendario,
será el 25 de julio. Sin embargo, en España se permite fijar a la hora de constituir una sociedad o incluso cambiarlo posteriormente un ejercicio financiero que no coincida con el año natural. En ese caso, la fecha de presentación del impuesto sobre sociedades será el día, como máximo, el día 25 del séptimo mes después del cierre, que si os fijáis, pues en el caso del 31 de diciembre, por eso es julio, porque es el 25 de julio, que es el séptimo mes después del cierre en diciembre. Pero estas fechas se refieren a la declaración final y definitiva del ejercicio. Sin embargo, las empresas en España no solo están obligadas a presentar el cierre y el impuesto definitivo, sino que a lo largo del año también necesitan realizar y presentar 3 pagos fraccionados o 3 pagos a cuenta del impuesto sobre sociedades que se pagará en el ejercicio siguiente, ¿de acuerdo? Existen básicamente 2 métodos. El general, que en principio es aplicable para todas las sociedades que tengan un volumen de facturación, una cifra de ingresos inferior a 6 millones de euros, simplemente es muy fácil de calcular. Es basarse, fijarse en el último impuesto sobre sociedades ya presentado y en una determinada cifra y casilla de ese impuesto, pues pagaremos un 18% 3 veces al año, en base como pago fraccionado o pago a cuenta del resultado en el que estamos inmersos. Sin embargo, aquellas empresas que en ejercicio anterior hayan superado ese límite de 6 millones de euros no pueden optar por este régimen simplificado de cálculo del pago fraccionado, sino que tienen un régimen un poco más complejo, que básicamente consiste en ir cerrando la contabilidad del ejercicio en curso durante el tercer mes del año, al noveno mes al noveno mes del año y al 11.º mes del año, ¿de acuerdo? O sea que necesitamos llevar la contabilidad financiera de la empresa al día y en base a ese cierre contable provisional en esos meses, ahí tenemos que hacer una especie de precálculo del impuesto sobre sociedades, es decir, aplicando las mismas reglas sobre gastos deducibles, gastos no deducibles, periodificaciones, etcétera, que aplicamos para el cálculo al final del año con la declaración definitiva. ¿De acuerdo? A partir de ahí, de que hagamos ese cálculo similar, este precierre similar y con las mismas reglas que la declaración definitiva, tendremos unos tipos a aplicar para calcular el pago a cuenta que de nuevo dependerá y será distinto dependiendo del importe neto y la cifra de negocios del ejercicio anterior. Pues estaremos hablando de un 17% para empresas con menos de 10 millones de euros o de un 24% para el resto. En todo caso, además, se complica un poco más la cosa, porque una vez hayamos calculado cuál es la base imponible en base a ese resultado contable de los 3, 9 y 11 meses y apliquemos el tipo impositivo que nos corresponda según el volumen de facturación, además, tenemos que ver que ese pago nunca sea inferior a un 23% del resultado del ejercicio, el resultado contable. Si con las reglas fiscales nos sale que ese pago a cuenta es inferior a 23% sobre los beneficios reales de ese periodo, aquellas empresas con volumen de facturación de más de 10 millones de euros deberán como poco ingresar ese 23%. Este sistema de límites y pagos mínimos es un poco contradictorio en España y ya con sistemas muy similares anteriores hubo problemas, hubo resoluciones incluso del Tribunal Constitucional que ponían en duda y anulaban estos sistemas, estas limitaciones también al tema de las bases imponibles negativas que no se pueden compensar íntegramente. Pero bueno, esto es un sistema bastante reciente que probablemente a lo mejor también tenga problemas o se vea afectado por alguna resolución judicial. ¿Qué es importante aquí? Recordar que os dije que este sistema más complejo en base al resultado contable, en base al cálculo del propio impuesto, en base a las reglas definitivas del impuesto sobre sociedades, es obligatorio para todas las que tengan más de 6 millones de euros facturado en el ejercicio anterior. Pero también puede aplicarse optativamente, de forma voluntaria, por otras empresas no obligadas. ¿Cuándo puede resultar esto beneficioso? Bueno, pues si el año anterior nuestra empresa ha tenido un importe muy importante de beneficios, siguiendo el sistema previo en base al último impuesto sobre sociedades, nos va a dar unos pagos fraccionados a pagar durante este ejercicio. Pero a lo mejor es que este ejercicio estamos teniendo pérdidas.
pues probablemente a lo mejor nos compense cambiar de sistema de cálculo los pagos a cuenta para hacerlo en base al resultado contable de este año que vemos que va a ser pérdidas. Y así no adelantamos importes en base al sistema general que no podríamos recuperar hasta calcular y presentar el impuesto definitivo. Una vez que os he explicado un poco y muy por encima las reglas generales de cálculo del impuesto, sí que me gustaría señalar y haceros llegar algunas de las principales deducciones que están disponibles actualmente en el sistema tributario español. Una de ellas es pues, la deducción por gastos en actividades de I+D, investigación y desarrollo, y también innovación tecnológica. Con carácter general, podremos aplicar una deducción del 25% sobre todos los gastos que obviamente caigan dentro de esta categoría y se puedan justificar como necesarios para desarrollar estos proyectos de I+D. Pero adicionalmente, incluso podemos llegar a aplicar otras deducciones adicionales, sumar como un 17% de gasto de personal que esté de investigadores que estén adscritos y desarrollando exclusivamente estos proyectos. O incluso adicionar un 8% sobre inversiones de inmovilizado material e inmaterial, pero excluyendo los edificios, que también podamos demostrar que están exclusivamente afectos a estos proyectos de I+D. Para las actividades de innovación tecnológica, la deducción general, el tipo general, es de un 12% calculado sobre los gastos afectos a este proyecto. También hay otros beneficios, no solo la deducción asociado a este tipo de proyectos, como es la libertad de amortización. En vez de seguir las tablas y los porcentajes máximos de deducción de amortización que nos marca la ley, en general se puede ver la posibilidad de amortizar anticipadamente, más rápidamente esos activos. Y por último, señalar algo también muy importante. En el caso que todas estas deducciones no podamos recuperarlas en el propio impuesto sobre sociedades, porque, por ejemplo, tenemos pérdidas, es obvio que los vamos a poder mantener para aplicar en ejercicios posteriores. Pero si se prevé que la situación de pérdidas va a ser a medio o largo plazo y, por tanto, nunca vamos a poder aplicar estas deducciones en el propio impuesto para deducir la cuota a pagar, nos da la ley española la posibilidad de monetizar estos importes, ¿de acuerdo? No libremente, no todo el importe, solo el 80% de las deducciones generadas, pendientes de recuperar o de aplicar, y con unos límites, bueno, que dependerán entre 1 y 5 millones dependiendo del tipo de proyecto. Y eso sí, no lo vamos a poder aplicar en el mismo ejercicio en el que se han generado esos gastos, esa deducción, sino que como poco tenemos que esperar al siguiente ejercicio y obviamente haber mantenido los proyectos, las inversiones, etcétera, etcétera. Asociado y en la misma línea tenemos otra deducción relevante que es el Patent Box, que lo que permite es que las rentas, cualquier renta procedente de determinados activos intangibles como patentes, softwares avanzados y que estén registrados, otros modelos de utilidad, puedan reducirse y no tributen al 100%, sino que todos esos ingresos que generen este tipo de activos se pueden reducir en un 60%, es decir, un 40% de esos ingresos quedarán exentos y se puede aplicar con independencia de la fecha en que se haya creado, aunque sean proyectos antiguos, ¿de acuerdo? Activos antiguos. Lo que no vamos a poder aplicar, lo veis que no está en esta lista, es sobre royalties, ¿de acuerdo? Las marcas, la cesión de marcas sí que no nos va a dar derecho a esta deducción del Patent Box. Los requisitos, obviamente, pues habrá que evaluarlos detalladamente, pero uno de los más importantes es sobre todo que el cedente haya estado involucrado realmente, al menos en un 25% en la creación de este activo, que ahora se cede y genera los ingresos parcialmente exentos, y por otro lado, el que lo recibe el cesionario no vale simplemente que se lo traspasemos, tenemos que justificar que lo va a usar en generar unos ingresos, en una actividad productiva. Obviamente, la ley española tiene muchísimas más deducciones, pero no nos da tiempo a explicarlas. Hay deducciones específicas para empresas que estén inmersas en proyectos de cinematográficos, de series, films, o para incluso para contratar personal discapacitado. Por último, y muy brevemente, sí que quería mencionaros que en España existe un régimen especial para aquellas empresas holding que tengan y manejen acciones en sociedades extranjeras, que permite que los dividendos o incluso las ganancias por la venta de esas acciones de sociedades extranjeras
que recibe la sociedad española estén exentas y no tributen el impuesto sobre sociedades en un 95%. Es decir, si esa sociedad española puede acogerse a este régimen especial, el 95% de los ingresos que reciba de dividendos o de las ganancias por vender acciones en sociedades extranjeras no tributarán el impuesto sobre sociedades español, sino solo un 5%. Obviamente hay varios requisitos que hay que ver, pues tanto de sustancia como de qué tipo de sociedad es la que tiene la holding española fuera, que no sea de nuevo una subholding, sino que tenga cierta actividad real, etcétera, etcétera. Y por eso, pues una vez visto el impuesto sobre sociedades y muy vinculado a esto, doy paso a mi compañero para que os explique las obligaciones de documentación de precios de transferencia en España. Gracias, María. Ha sido perfecto. Buenos días, buenas tardes a todos. Como María ha dicho, mi nombre es João. Yo soy el socio responsable por el transfer pricing. Yo soy portugués. Voy a tentar mi mejor español. Entonces, perdona si no entiendes algo o si prefieres después puedes hacer preguntas en nuestro, no es en el chat, pero en el canal que tenemos de preguntas y respuestas. Y voy aquí a intentar mantenerme en mis 5 o 10 minutos que he combinado con María para esta parte muy específica que son los precios de transferencia. Primero que todo, enfocarnos un poco aquí. ¿Qué es lo transfer pricing? Los precios de transferencia. Y aquí, cuando hablamos de doing business in Spain, si nosotros vamos a constituir una sociedad en España, porque nuestra casa matriz está en México, en Chile, en algún otro país, y vamos a constituir una sociedad en España, isto aqui será teniendo en cuenta que terá o los mismos socios o será detenida por la casa matriz o hay aquí algunas otras situaciones que podrá llevar a los precios de transferencia, pero estas son las principales, tener los mismos socios o ser detenidos por la casa matriz tienen que seguir los regímenes, las reglas de precios de transferencia. ¿Y dónde se aplica esto? A todo tipo de transacciones. Sea la compra o venta de bienes, sean servicios, sean préstamos, sean royalties, sean los clásicos management services, management fees, y vamos a ver una cosa, cuando muchas veces empiezas con un negocio en un nuevo país, es normal haber una inversión ahí, por medio o de un préstamo o de capital. Todas estas transacciones fican sobre el régimen de precios de transferencia. En los 2 o 3 slides siguientes vamos a hablar de la documentación necesaria para determinados volúmenes de facturación. Pero aquí, en este slide, quería que fique muy claro para todos aquí que los precios de transferencia es una regla que se aplica para todas las firmas independientemente de qué facturación tiene. Los slides siguientes te demuestran que para determinados niveles de facturación debes hacer un master file o un local file o ambos. Pero en el día 1 que tienes una firma en España, aquí hablamos de España porque es doing business in Spain, pero en algún otro país, cualquier transacción comercial, financiera, lo que sea que tengas, tiene que seguir con los precios de transferencia y con este principio que tenemos aquí, que es lo arm's length. ¿Y qué es esto? Es mirar si los términos y condiciones acordadas y practicadas entre estas dos firmas son de mercado. ¿Y lo que significa si los términos y condiciones son de mercado? Es si dos firmas independientes entre sí estarían practicando esos términos y condiciones, ¿vale? Entonces, un caso típico, cuando vas a crear una subsidiaria ahora en España para empezar tu negocio, tienes que hacer préstamos para lá. Y
obviamente, o que muchas firmas o grupos piensan, no, si yo estoy es una inversión allí, yo primero no voy a cobrar intereses. No, los precios de transferencia te dicen lo contrario. Tienes que hacerlo como si de dos firmas independientes se tratase, ¿ok? Claro que después podemos pensar aquí si esos intereses tienen que se pagar ya, si después, si cuándo. Pero así que haces cualquier negocio con una subsidiaria tuya o con una entidad que se considera una entidad vinculada, una parte vinculada, tienes que seguir los precios de transferencia. Y que es que las transacciones sigan los términos y condiciones de mercado. ¿Cómo se hace eso? Después hay 5 o 6 métodos de valorización para conseguirmos medir si eso es de mercado o no. Pronto, este es un poco más técnico, más a frente. Pero en primer punto vamos a perceber si es de mercado. Ahora, e deixando isto claro, que era o ponto fulcral que queria deixar aqui, vamos a falar só um pouco, e que já não temos muito mais tempo para esta parte, para as obrigações que tendrías ou que tendrás em Espanha. Todo depende de tu nível de faturação. Hasta 10 millones es un documento muy básico, normalizado de la inspección tributaria. Después de eso, entre 10 y 45, y si tienes una operación, una transacción con más de 250.000 euros con una parte vinculada, tienes que tener un local file, ¿ok? Além del documento simplificado, un local file. Ya explicamos después lo que es un local file. Si te quedas entre los 45 y los 750 millones, ahí local file más un master file, ¿vale? Isto son cifras del grupo. Si el grupo tiene más do que 750 millones, local file, master file y un reporte que es CBC report, que es country by country reporting, ¿vale? Que es podemos llamar de una hoja Excel, una plantilla de Excel enorme donde muestra todos los países, la facturación, la tasa de impuesto, cuántas personas tienes por ahí. Esto más de 150 millones. Para la mayoría de los grupos de nuestros clientes, hablamos aquí de local file y master file. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es lo master file? ¿Qué es lo local file? Vamos mirar isto como um top-down approach, ¿vale? Algo que começa mais macro, mais grupo, e depois vai hasta el fin um top-down approach. Entonces, lo master file pretende ser un documento para todas las firmas del grupo. Y mira una cosa, precios de transferencia es un requisito que viene de OECD, ¿vale? De OCDE. Entonces va a ser igual para todos los países que siguen OCDE, ¿ok? Y esto es igual para todo el grupo, tiene todas la descripción del grupo y del funcionamiento del supply chain del grupo. Por último, lo local file, vamos a tener la entidad en sí y aquí vamos a hacer la búsqueda de comparables y probar que los términos y condiciones sí son comparables con otros. Isto só para deixar aqui umas luzes do que é a documentação obrigatória. E assim terminam os preços de transferência. Vou aqui volver a María. María, gracias. Forza. A ti. Efectivamente, me olvidé de comentaros antes que a lo largo de toda la sesión, si tenéis alguna pregunta, tenemos habilitado el canal de preguntas y respuestas en el que podéis escribirlas y al final de la sesión, según el tiempo que tengamos disponible, trataremos de ver todas ellas. Pasamos ahora a hablar ligeramente del impuesto sobre el valor añadido, el IVA de España.
Los tipos actualmente en vigor o los generales son el 21% es el tipo general, que se aplicará a todas las prestaciones de servicios y a todas las ventas, compraventas de bienes, siempre que estos no caigan dentro de alguna categoría especial, como por ejemplo el tipo reducido del 10% para alimentación, transporte, turismo y algunas actividades culturales, y por último lo que llamamos el tipo súper reducido para bienes esenciales como el pan y algunos otros alimentos o los medicamentos. Hay también algunos servicios y algunos bienes que pueden llegar a estar exentos del IVA, como los seguros o la educación. ¿De acuerdo? ¿Cada cuánto tenemos que presentar las declaraciones de IVA en España? Bueno, pues la regla general es que las declaraciones de IVA se presentan trimestralmente, es decir, normalmente estamos a tope de trabajo del 1 al 20 de abril en lo que respecta al primer trimestre, del 1 al 20 de julio en lo que respecta al segundo, del 1 al 20 de octubre para el tercero y del 1 al 30 de enero, aquí tenemos un poquito más de plazo, para el cuarto trimestre. Junto con este cuarto trimestre también tenemos que elaborar un resumen anual, bueno, pues con más detalle y desglose de operaciones, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa de nuevo cuando las operaciones en el año anterior de mi empresa española han superado los 6 millones de euros? Pues que ya no puedo presentar las declaraciones trimestralmente, sino que paso a estar obligado a presentarlos mensualmente, ¿de acuerdo? Y eso, como veremos un poquito más adelante, no es el único cambio. Si superamos los 6 millones de euros, los cambios a nivel de IVA son fundamentalmente dos. Pasamos a presentar declaraciones de IVA mensuales, no solo de IVA, otras declaraciones que normalmente son trimestrales, si se pasa a los 6 millones de euros, pasarán a ser mensuales, como las retenciones de empleados, las retenciones de alquileres, seguirán el mismo flujo y deadlines que las declaraciones de IVA, ¿de acuerdo? Si el resultado es positivo, tengo que pagar. Pues obviamente, si estoy presentando declaraciones trimestralmente, pues ahí tendré que pagar. Pero ¿qué pasa si el resultado es negativo? Si he soportado cuotas de IVA mayores que las cuotas de IVA que he repercutido. Esto le suele pasar mucho a nuestros clientes. ¿Por qué? Porque suelen realizar muchas entregas intracomunitarias de bienes o de servicios o exportaciones de bienes de servicios con un 0% de IVA. O sea, tienen una facturación grande, pero a lo mejor una gran parte o a veces incluso todo se factura fuera de España sin IVA repercutido. Pero a la vez sí que tienen facturas soportadas recibidas de proveedores locales en España que les cargan IVA, con lo cual vamos a tener un resultado negativo muchas veces de modo regular. Vamos a saber que nuestra posición de IVA negativa va a ser habitual. Si estoy presentando declaraciones trimestrales, ¿puedo entonces pedir ya a la agencia tributaria que me devuelva esas cantidades de IVA negativo cada trimestre? No. Debo pagar trimestralmente, pero si es a devolver el resultado, tendré que esperar hasta final del año, ¿ok? En la declaración del cuarto trimestre y en la declaración resumen anual del IVA de ese ejercicio es donde podré optar por pedir la devolución del IVA. Eso implicará ciertos plazos de posibles requerimientos, inspecciones, por lo que si la posición negativa es algo extraordinario de este año y espero que el año siguiente sí que vaya a tener cantidades positivas a pagar, probablemente es mejor no pedir la devolución por el tiempo, requerimientos e inspecciones que esto puede llevar hasta que finalmente obtenga la devolución. En esos casos es probablemente mejor dejarlo a compensar, de modo que si el primer trimestre del año siguiente o el segundo del año siguiente ya da un resultado a pagar, podré aplicar esas cantidades negativas pendientes. En el caso de que nuestra empresa esté habitualmente realizando o recibiendo operaciones intracomunitarias, pues ya sea compra o venta de bienes a otro país de la Unión Europea o compra o venta de servicios a otro país de la Unión Europea, en Europa tenemos lo que llamamos el censo BIES. En España también se conoce como el ROI de registro de operadores intracomunitarios, que no es más que un censo accesible a todo el mundo a través de Internet, en el que un empresario de España puede entrar y comprobar que ese número de IVA de una empresa francesa con la que va a contratar o a la que va a vender algo, efectivamente está correctamente registrado a efectos de IVA en Francia o en otro país. Si no aparece ahí, puede ser que sí que lo esté y habrá que indagar, o lo más normal o para lo que está pensado este censo es que si comprobamos que un número de IVA no nos sale registrado, es que no esté registrado a efectos de IVA en otro país de la Unión Europea.
Y eso pues obviamente tiene consecuencias muy importantes, como por ejemplo lo que os decía antes, de que si prestamos servicios a otro país de la Unión Europea desde España, en principio son servicios intracomunitarios no sujetos a IVA. Pero si no podemos comprobar que nuestro cliente esté debidamente registrado a efectos de IVA en Francia, en Holanda o en otro país, no podremos aplicar ese IVA cero, ¿de acuerdo? Regímenes especiales interesantes. No es porque sean aplicables a todo el mundo, pero que muchas veces no se conocen y son interesantes de a veces pedir incluso voluntariamente en ciertas ocasiones. Os he comentado que si estamos haciendo declaraciones trimestrales, no podemos, o incluso mensuales, si debemos pagar en ese trimestre o mes, si sale una cantidad positiva, pero no podemos pedir la devolución. Sin embargo, sí que hay un régimen especial que podemos solicitar a la agencia tributaria, el REDEME, Registro de Devolución Mensual. Si nos lo conceden, en esas declaraciones mensuales ya sí que podremos ir pidiendo la devolución, evitando ese coste financiero de tener que esperar hasta final de año. Esto hay que solicitarlo, hay que esperar que la agencia tributaria nos concedan, pero es interesante que conozcáis que si normalmente estáis o prevéis que la nueva empresa va a tener una posición de IVA normalmente negativa y son importes relevantes, porque obviamente este cambio supone más trabajo administrativo, más obligaciones que os iré contando. Pero si sabemos que va a ser una posición negativa habitualmente y además de importes relevantes, y es un coste financiero importante para la empresa esperar hasta el final de cada año para solicitarlo, más luego el tiempo que le lleva a la agencia tributaria tramitarlo, inspeccionarlo, aprobarlo, podemos optar por valorar el cambio a este régimen especial, ¿de acuerdo? Otro régimen interesante para empresas internacionales involucradas en operaciones internacionales. Normalmente, cuando se importan bienes de fuera de la Unión Europea, como por cualquier país de LATAM hacia España, pues obviamente esos bienes tienen que pasar por las aduanas españolas y para poder introducirse tendremos que pagar duties y tendremos que pagar IVA de la importación, que normalmente se tendrá que liquidar en ese momento ante las aduanas españolas. Ese es el régimen general. ¿Qué pasa si nuestra empresa está habituada a realizar muchas importaciones o esperamos una época con mucha importación y por lo tanto vamos a realizar pagos de IVA de la importación muy importantes? Pues si estamos en el régimen especial tendremos que pagar ese IVA a la aduana española y luego obviamente sí, lo podremos deducir, descontar en las declaraciones de IVA, pero ya os he dicho varias veces, he insistido mucho en los plazos habituales y en lo que tenemos que esperar a recuperarlo. Bueno, pues podemos valorar también pedir este otro régimen especial, que es un régimen de diferimiento del IVA a la importación. Si nos lo concede, podremos nacionalizar, podemos introducir esos bienes a través de la aduana española sin tener que pagar el IVA de la importación en ese momento, sino que haremos una especie de ejercicio de autoliquidación en la propia declaración de IVA correspondiente a ese periodo. Haremos como un masiva repercutido y masiva soportado, con lo cual no llegaremos a pagar y luego esperar la devolución, sino que no habrá flujo monetario en esa transacción, en esa importación, ¿de acuerdo? Es importante, si algo de esto os interesa, que veamos los plazos, los requisitos, los costes adicionales administrativos que esto pueda suponer, porque todo supone. Pero sobre todo los plazos, porque los plazos para optar a cada uno de estos regímenes son distintos y no es libremente en cualquier momento del año, ¿vale? Si se pasan esos plazos del año, habrá que esperar al ejercicio siguiente. Aparte de las declaraciones del IVA, aquí en España siempre hay más obligaciones. Si una empresa está presentando, bien, obligatoriamente declaraciones mensuales de IVA, porque os decía que en esos casos se produce cuando tenemos una facturación superior a 6 millones de euros, o porque voluntariamente lo hemos pedido para estar en el registro de evolución mensual y poder pedir las devoluciones de impuesto cada mes, siempre que por una u otra razón nuestras presentaciones de impuestos de IVA sean mensuales, aparte de presentar la declaración del IVA, tenemos más obligaciones asociadas. Tendremos que transmitir datos codificados, con ciertos formatos establecidos por la agencia tributaria, datos muy concretos de cada factura recibida y emitida, y en plazos muy cortos. Este sistema es el SII, Suministro Inmediato de Información, porque el plazo general, en principio, bueno, hay que descontar vacaciones, días no hábiles, pero en principio son 4 días
desde la fecha de emisión de las facturas de venta y 4 días desde la fecha de contabilización para las facturas recibidas. Con estas podemos jugar un poquito más porque la fecha a partir de la que cuentan los 4 días no es la fecha en la que emitió la factura nuestro proveedor, sino la fecha en que yo lo contabilizo. Si nuestro sistema, tanto de pagos a proveedores como sistema contable, nos permite ir agrupando facturas y no contabilizar las facturas recibidas cada día, sino, por ejemplo, una vez a la semana, pues nos ahorraremos ficheros ficheros a subir. La información se subirá, pero no tantas veces al año, ¿de acuerdo? Es algo pues, que nosotros vemos y estudiamos las posibilidades con nuestros clientes. Con estos datos que nosotros mandamos a la agencia tributaria al final del mes, la agencia tributaria nos proporciona, de hecho, un borrador ya de la declaración de IVA, porque como hemos tenido que dar datos y codificar qué tipo de factura es cada una de ellas, pues la agencia tributaria nos presenta. A veces hay errores, nunca lo vamos a aceptar de manera automática. Habrá que cuidarlo, revisarlo muy bien y ver si hay descuadres con lo que a nosotros nos sale, ver si es porque alguna factura se reportó mal con este sistema de codificación y envío de información de las facturas o qué es. Pero eso sí, si presentamos una declaración definitiva distinta a lo que le sale a Hacienda, que es la que ellos han preparado en base a todas las facturas, los datos de todas las facturas que mandamos enviando, probablemente nos llegará un requerimiento, por lo cual es muy importante antes de hacerlo tener muy claros el origen, los motivos y solucionarlo, si se puede, previamente antes de presentarlo. Otro tema muy de moda y ligado a las obligaciones de IVA es la factura electrónica. ¿Cuál es el estado de la facturación electrónica en España? Pues es un poco confuso. ¿Por qué? Porque actualmente tenemos dos obligaciones muy similares y que la gente suele confundir, pero que son dos temas en el fondo totalmente distintos. La columna de la derecha que veis en vuestras pantallas es básicamente la facturación electrónica, que no supone otra cosa que no poder seguir enviando facturas por PDF o por Excel o por Word o en papel, sino que tendrá que ser por formato exclusivamente electrónico y con ciertos softwares avalados por la agencia tributaria, certificados, etcétera, etcétera. Esto de momento, aunque la normativa que lo empezó a desarrollar lleva mucho tiempo ya sobre la mesa, de momento no está en vigor porque no se ha aprobado definitivamente, falta desarrollo normativo, etcétera, etcétera. Una vez que este desarrollo normativo por fin entre en vigor, para las empresas con facturación de más de 8 millones tendremos un año para implantarlo y estar ya obligados a facturar todo de manera electrónica. Para el resto de empresas y profesionales, personas físicas, tendremos 2 años desde ese momento de la aprobación del reglamento, ¿de acuerdo? Y aquí todas las empresas estarán obligadas a seguir este nuevo sistema de facturación electrónica, incluso aquellas que ya estén reportando el SII que os decía, es decir, mandando esa información codificada y muy detallada sobre cada factura. Aún así, esas empresas tendrán que pasar a formato de factura electrónica. A la par, y esta sí ya tenemos fecha de entrada a vigor definitiva, que es el 1 de enero del 26, está el nuevo sistema Verifactu. Repito, son dos cosas o dos obligaciones distintas y adicionales, ¿de acuerdo? Este sistema lo que busca es que nosotros, empresa española, sí que mandemos información inmediata a través de un software certificado o sistema habilitado sobre las facturas emitidas. Es decir, esto sí que es similar a lo que os comentaba antes del SII, de mandar codificación de cada factura. Y por eso mismo, precisamente, las empresas que ya estén o vayan a estar en ese momento en SI y vayan mandando cada 4 días información codificada sobre todas las facturas, no tendrán esta obligación adicional. Pero los demás, sí, ¿de acuerdo? Con lo cual puede haber un momento en que haya empresas que no estén en SI porque no tengan más de 6 millones de euros de facturado y voluntariamente tampoco se hayan metido en las declaraciones mensuales, tengan que implementar la factura electrónica y a la par estar mandando datos sobre sus facturas emitidas por el sistema Verifacto. Hay algunas excepciones, como bueno, pues la principal, la que os contaba, de las empresas del SII, las que estén en el País Vasco o Navarra, porque probablemente muchos de vosotros sabéis que aun siendo parte de España, ellos tienen un sistema tributario específico muy similar al de España, pero sus propias normas, sus propios formularios, sus propias declaraciones, etcétera, etcétera. Si estáis pensando en implantar o adquirir una empresa o un negocio en el País Vasco o en Navarra, es muy importante evaluar que pueden haber algunas diferencias respecto al sistema tributario general en el resto de España.
Por último, respecto al IVA, otro tema interesante, porque yo me planteé que este webinar no solo quería dar teoría, sino ideas de cosas, si ya estáis operando o estáis a punto de operar en España, de cambios como lo que os he ido mencionando de sistemas a sistemas alternativos que os puedan ser más útiles en algún momento y que a lo mejor no todo el mundo conoce. ¿Qué pasa en España si yo he emitido una factura de venta de bienes o de servicios? Pues obviamente en la declaración de ese mes o de ese trimestre yo ya he tenido que incluirlas y por lo tanto pagar o adelantar el IVA a la agencia tributaria a pesar de que todavía no haya pagado. Y es más, habrá casos en que al final llegue posteriormente el momento del cobro de la factura y no cobremos ni el IVA ni el importe de nuestros servicios. Bueno, pues el sistema español sí contempla procedimientos para poder pedirle a Hacienda para recuperar ese IVA que hemos adelantado y que finalmente no hemos o vamos a cobrar. Pero es verdad que es un sistema muy estricto y que hay que tener muy en cuenta no solo los requisitos, sino sobre todo las fechas. Porque aunque tengamos una factura impagada, si se nos han pasado las fechas que establece la normativa española, ya no podremos optar por esto y no podremos recuperar ese IVA pagado a Hacienda y no cobrado a nuestros clientes. Las fechas importantes, bueno, pues normalmente un año desde la fecha de devengo, desde que esa factura debía ser cobrada. Para las empresas de millones de euros, hace unos años la Agencia Tributaria Española incluyó la posibilidad de no tener que esperar un año y tenemos dos ventanas, o bien hacerlo a los 6 meses desde el devengo o esperar al año que es el plazo general. Una vez que estemos dentro de esos periodos, después del año o de los 6 meses en que hayamos decidido recuperar nuestro IVA, tendremos que emitir una factura rectificativa a nuestro cliente en la que volvemos a facturar lo mismo, pero sin cuota de IVA, como si fuera un bien o un servicio exento. Y eso en el plazo de un mes. Y si nos pasa ese mes, la factura rectificativa no está dentro de ese mes, después del año o de los 6 meses, no podríamos. Y no quedamos ahí. Obviamente, todo este proceso, pues hay un formulario y unas formas en que tenemos que informar a la agencia tributaria o tampoco podríamos recuperarlo. Con lo cual, importante que os quedéis con la idea de que sí existe la posibilidad de recuperar el IVA, pero que hay que seguir unos plazos y formalismos muy estrictos. Y por último, aunque no sea IVA, pero sí que es otro impuesto indirecto y también bastante reciente en España, y que aunque no lo sepan muchas empresas, muchos empresarios, afecta a muchos tipos de negocios. Es el impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizable, ¿de acuerdo? O sea, aunque paguemos IVA, puede ser que también tengamos que pagar este impuesto especial. Y no está pensado solo para las empresas que se dedican a fabricar con plásticos no reutilizables, ¿no? Cualquier empresa en España que esté importando bienes que no el objeto en sí, sino que el package en el que lo recibimos lleve ciertas cantidades de plástico que sean no reutilizables. Esto está pensado para plástico. Obviamente la ley desarrolla mucho el concepto, ejemplos, cosas muy técnicas de cuando un plástico no es reutilizable. Pero hay que tener cuidado porque, como os decía, sí, ¿a qué afecta? No solo a material en sí de plástico, sino incluso a los envases no reutilizables. Obviamente sí, a los productos de plástico, a los elementos de cierre, cinchas que puedan llevar esos productos, cajas. Y lo que se graba, pues de nuevo, es la parte no reciclable. Si lo que tenemos en un mes de plástico no reciclable no supera los 5 kilogramos, no tendremos que pagar por nada de esos 5 kilos. Pero si superamos esa cantidad, pues hay que tenerlo muy en cuenta, ¿de acuerdo? El importe que se paga pues es 0,45 euros por kilogramo de plástico no reciclado, pero lo importante, como os decía, es que no afecta solo obviamente, a los que fabriquen, a empresas en España que fabriquen con envases o productos que llevan estos plásticos, sino yo soy una empresa, pues como Baker Tilly, asesora, que de repente hace una importación muy grande de ordenadores que vienen plastificados, cubiertos de plástico o con elementos de cierre de plástico, podría estar sujeto a esta obligación. ¿Y cuándo lo pagaría? Pues en aduanas junto con los duties y el IVA de la importación. Y si lo que hacemos es una adquisición a otro país de la Unión Europea, que no pasa por tanto por aduanas, pues tendremos que hacer una especie de autoliquidación, ¿de acuerdo? Si esos bienes al final se destruyen, se devuelven, sí que existen también mecanismos y declaraciones para solicitar la devolución.
Y por último, brevemente, quería hablaros también un poco de no solo de empresas, sino de si con vuestra empresa estáis moviendo empleados o directivos a España para trabajar o dirigir esas empresas, o vosotros mismos estáis pensando en desplazaros a España para realizar esas inversiones y negocios. Es importante también que tengáis un poco de conocimiento de las normas sobre el impuesto sobre personas físicas. Lo primero, lo más básico es ver si nos estamos moviendo a España, cuándo, a partir de qué momento nos van a considerar residentes fiscales en España. Hay dos reglas alternativas. La primera es que pasemos más de 183 días dentro del año natural en España. Y la segunda, repito, alternativa, es decir, no deben sumarse y darse las dos a la vez, sino que con cualquiera de los dos, Hacienda española nos puede considerar residentes fiscales en España. Es cuando, aún no pasando esos días en España, el centro principal de mis actividades, de mis negocios, la fuente principal de mi patrimonio y mi ingreso viene de España. ¿De acuerdo? Hay un tercer criterio, no es un criterio como tal, porque esto es una presunción. Si mi cónyuge no separado, mis hijos menores dependientes de mí, también son considerados residentes fiscales en España, en principio, aunque no se den ninguno de los dos requisitos anteriores, Hacienda Española también me puede considerar, me presume residente fiscal en España. Pero en este caso, esta presunción se puede caer, se puede desmontar fácilmente si presentamos un certificado de residencia fiscal de otro país que no sea un paraíso fiscal. Obviamente, esto como en todos los países, si conforme a la norma local nuestra en España, esos criterios que he dicho, cualquiera de ellos se os considera residente fiscal en España, pero a la vez seguís siendo considerados residentes fiscales en cualquier país vuestro, en México, por ejemplo, conforme a la normativa de allí, pues tendremos que ir a las normas o criterios de desempate que fijen el tratado de doble imposición entre ambos países, ¿de acuerdo? Esos lo que llamamos los pues son comunes y los mismos en todos los convenios. Lo bueno que tenemos entre España y los países de Latinoamérica es que contamos con estos convenios que lo que buscan es reducir y en este caso en concreto evitar la duplicidad de impuestos en ambos países. Bueno, pues ya hemos concluido que podéis ser o sois residentes fiscales en España. Bueno, pues en España no nos quedamos ahí. Es importante determinar dentro de España en qué región o comunidad autónoma vais a ser residentes fiscales. ¿Y esto por qué? Porque hay muchísimas cosas que están, muchos impuestos o parte de los impuestos que están cedidos a los gobiernos de las comunidades autónomas. Pues, por ejemplo, el tema del impuesto sobre el patrimonio dependerá si se paga o no y cuánto, porque la tasa, la escala de gravamen también está cedida, dependerá de dónde sois residentes fiscales dentro de España. Incluso, aunque no paguemos patrimonio, porque no tengamos patrimonio relevante, solo incluso para el propio impuesto sobre la renta de las personas físicas, la escala de gravamen parte de esa escala está cedida a cada comunidad, con lo cual no pagan los mismos impuestos de la renta los residentes en España, perdón, en Madrid que en País Vasco o en Cataluña, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante. Muy rápido. Si tenemos que pagar impuestos sobre la renta de las personas físicas en España, tenemos dos bases distintas. Todos nuestros ingresos se dividirán en dos tipos. La base imponible general, bueno, pues aquí cae todo lo que no caiga a la otra, como decíamos antes con los tipos del IVA. Ahí caerán las rentas del trabajo, los salarios, los autónomos por su facturación, también las pensiones que se consideran, se asimilan a rendimientos del trabajo. Si tenemos alquileres, pues también está en la base general y otras rentas, pues de cesión de cánones o rentas imputadas que marca la normativa española, ¿de acuerdo? Aquí, esta parte es la que tiene una parte de las escalas, de los tipos impositivos a pagar, aprobada distinta por cada comunidad autónoma. Pues, por ejemplo, en Madrid el tipo más alto es del 45% y, por ejemplo, en otras partes de España, en otras comunidades, pues está o puede superar el 50%. El resto de ingresos, fundamentalmente para temas del ahorro, intereses, dividendos, ganancias de vender pues, carteras de inversiones, etcétera, van a otra escala, a otra base distinta, la del ahorro, que esta sí tiene actualmente tiene una escala, unos tipos impositivos comunes a todo el territorio español que van entre el 19% mínimo hasta el 30%. Esto en cuanto a la renta, pero ya se adelantaba que aquí en España está en vigor el impuesto sobre el patrimonio, que no grava ingresos, sino que grava el valor de todo nuestro patrimonio, activos al 31 de diciembre de cada año, ¿de acuerdo? Para personas físicas. Recordad que estamos en la parte de personas físicas.
¿Qué pasa aquí? Bueno, pues como estaba cedido a las comunidades autónomas, algunas comunidades encabezadas por la Comunidad Autónoma de Madrid decidieron aplicar una exención del 100%, con lo cual con el mismo patrimonio en Cataluña se pagaba impuestos sobre el patrimonio y en Madrid nada. Para evitar esto, hace un par de años el gobierno central aprobó un impuesto que básicamente es lo mismo, pero que se llama impuesto sobre solidaridad de las grandes fortunas, que iba a ser temporal, como inicialmente lo era el del patrimonio, pero parece ser que vino para quedarse por bastante tiempo. Entonces, este segundo lo pagarán no todos, sino aquellos que no paguen impuestos sobre el patrimonio, es decir, para los residentes en regiones o comunidades autónomas que no tengan impuestos sobre el patrimonio. Aún así, es más ventajoso frente al otro porque normalmente el impuesto sobre patrimonio tiene un threshold exento que también es distinto según la comunidad autónoma, pero que puede estar en torno a los 500.000 euros. Mientras que el impuesto sobre solidaridad, en el que está regulado por el gobierno, no cambian los tipos ni cambian las exenciones, las comunidades, pues tiene una base exenta de 3 millones de euros. Y ya por último, quería contaros pues algunos regímenes especiales interesantes, sobre todo para aquellos que se van a mudar o se acaban de mudar a España, ¿de acuerdo? Si os vais a mudar o alguien o uno de vuestros empleados se va a mudar a España por razón de un empleo, es verdad que en los últimos años se han expandido los motivos que dan derecho a solicitar este régimen, pero en general tiene que ser, no, no es para todo, no es para cualquier persona que venga, y de hecho hay exclusiones importantes, pero bueno, si está motivado en general por un empleo, incluso ahora si es por teletrabajo o porque vas a ser nombrado administrador de una sociedad española siempre que no se superen ciertos porcentajes, etcétera, lo que podemos optar es este régimen especial cuyo principal beneficio es que se va a tributar solo por los rendimientos obtenidos en España para el IRPF, para la renta, y solo para el patrimonio localizado en España en el caso del impuesto sobre el patrimonio y de solidaridad, ¿de acuerdo? Y aquello que tribute aquí, por ser de origen español, tributará un tipo fijo del 24%. Bueno, miento, si nuestros ingresos son superiores a 600.000 euros, esa parte tributará al 47%. Entonces aquí, pues en las slides, y luego las chequeáis con más detalle, porque vamos un poco cortos de tiempo, veréis que si yo tengo dividendos de unas acciones de una cartera de valores que mantengo en mi país de origen, antes de mudarme a España o después, no tributarán aquí los dividendos ni las ganancias de capital por su venta. Si yo mantengo mi casa de origen, ahora la voy a alquilar porque me mudo a España, pues esos rendimientos del alquiler, como no tienen origen en España, tampoco tributarán. Sin embargo, sí es importante reseñar que hay una presunción de que todos los rendimientos del trabajo, todo el salario que se obtenga, aunque no sea realmente de España y se pague todavía desde la empresa de fuera, sí se va a presumir que tienen origen en España y por tanto, al tener origen en España, sí tributarían a todas a nivel mundial al 24% si estamos dentro de este régimen. Y por último, una ley bastante nueva, que como nos gusta mucho en España el fútbol, ya lo sabéis, pues también le hemos dado el sobrenombre, si la anterior era la ley Beckham, esta es la ley Mbappé. Pero esta ley Mbappé, a diferencia de la otra que se puede aplicar para residentes en cualquier comunidad autónoma, en cualquier región de España, esta está aprobada por la Comunidad de Madrid y solo está, por tanto, solo sería aplicable para aquellos que pasen a ser residentes fiscales en la Comunidad de Madrid. Y en este caso no importa el motivo por el que nos movamos a España, sino que lo importante es que realicemos ciertas inversiones. Una vez que pasamos aquí, a vivir aquí, a ser residentes fiscales aquí, si realizamos inversiones en ciertos activos y patrimonio que da derecho a la deducción, podremos aplicar en nuestro impuesto sobre la renta. Aquí no hay que solicitarlo, no hay que solicitar el régimen ni esperar que nos lo concedan como en la BECAM. Aquí simplemente a la hora de calcular nuestra declaración de la renta, pues podremos aplicar una deducción del 20% sobre el valor de adquisición de esos activos cualificados y que dan derecho. Y ya por último, simplemente haceros una mención importante que aunque no paséis a ser residentes fiscales en España conforme a las normas que hemos hablado, sí tenéis ingresos o patrimonio en España, ingresos de origen en España o patrimonio localizado en España, es importante que veáis con vuestros asesores porque también puede haber que tengáis la obligación de pagar el impuesto aquí bajo la condición de no residentes. Y RNR, que se menciona en las slides, se refiere al impuesto sobre la renta de no residentes. Es decir, si tenemos aquí una casa alquilada,
y no somos residentes en España, esa alquileres de esa casa que tiene origen en España sí estarán sujetos a obligaciones de presentar declaraciones y de pagar impuestos aquí. En general, para los residentes de la Unión Europea es el 19%, para los otros es el 24%. Y más, incluso, caso curioso, porque se da mucho y mucha gente no lo conoce, aunque esa casa que tenemos en España y nosotros seamos residentes fiscales en México o en Colombia no esté alquilada, porque es una segunda vivienda a nuestra disposición, hay que tener mucho cuidado porque Hacienda nos imputa una presunción de renta simplemente por el hecho de tenerla a nuestra disposición. Y esa presunción de renta, que hay que calcular conforme a las normas que nos marca la ley española, pues tiene que tributar cada año aquí pues, al 24% si somos de fuera de la Unión Europea o al 19% para residentes de la Unión Europea. Impuesto del patrimonio o solidaridad de las grandes fortunas no residentes, pero con inmuebles o con inversiones aquí muy grandes que superen los límites que hemos hablado, también deben pagar este impuesto, pero obviamente solo sobre los activos, inmuebles, inversiones en España. Y por último, impuesto sobre sucesiones y donaciones, que está en vigor en España, que es plenamente aplicable a los residentes, pero incluso a los no residentes. Si es un bien, el objeto que recibimos por donación o sucesión está localizado en España, o aunque el que nos lo cede está fuera, pero nosotros estamos en España, pues también habría que revisar nuestras obligaciones y pagos asociados. Y de nuevo importante, la comunidad autónoma en la que estén estos bienes, porque las sucesiones y donaciones es otro impuesto que está cedido ampliamente a las comunidades y por tanto hay distintas regulaciones, exenciones, deducciones, etcétera, etcétera. Y justo hemos acabado en tiempo. No sé si tenemos alguna pregunta hasta el momento. Sí, María, tenemos una ley para que cuando tenemos que tener pronto lo local file de precios de transferencia. Pronto, y ahí tenemos lo... Perdona, dis tú, sí, fuerza. No, 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 tú. No, no, lo 25 de julio que a partir de ahí la autoridad tributaria te lo puede pedir. Bueno, siguen las mismas reglas y plazos que el impuesto sobre sociedades. Recordad que el 25 de julio, si cerramos el 31 de diciembre, presentamos el IS de ese año. Pues a partir de ese momento nos lo pueden pedir y tiene que estar disponible. No hay una fecha de presentación como en las declaraciones del IVA o de sociedades, pero a partir de ese momento tiene que estar disponible porque si nos lo requieren tenemos un plazo muy corto para presentarlo, unos 10 días hábiles, que no da tiempo material a prepararlo. Y obviamente pues, está sujeto al mismo plazo de prescripción, es decir, nos lo pueden pedir durante 4 años, que es el plazo de prescripción del impuesto sobre sociedades en España. Y cada año no es prepararlo solo un año en local file y ya está. Cada año, obviamente, tenemos que actualizarlo, completarlo, probablemente revisar o realizar otro benchmarking para que las empresas sigan siendo comparables. Era ese punto que hay, era lo benchmarking y los datos financieros de lo benchmarking, que son las entidades comparables finales. Es algo que como lo mercado cambia, todo cambia año para año, tenemos siempre que o actualizar o hacer una nueva búsqueda, claro. Tenemos otra pregunta sobre el IVA. ¿El IVA se debe pagar desde que se factura o se recibe la factura de gasto, no hasta el cobro o pago? Bien, el momento de devengo del IVA en facturas emitidas por nosotros se basa en la fecha de factura de emisión. Por eso os hablaba de que muchas veces tenemos que adelantar IVA, porque si yo emito una factura el 1 de enero, esa la tengo que declarar y pagar en la declaración del primer trimestre o de enero si estamos en el régimen mensual. Yo haya cobrado o no haya cobrado. ¿Ok? Y el IVA, al revés, las facturas que yo recibo, pues las puedo deducir y deducirme ese IVA pagado, igual en la declaración del periodo que se corresponda con la fecha que se muestra en la factura, con la fecha en la que haya emitido mi proveedor esa factura, ¿de acuerdo? Es verdad que hay un régimen especial de criterio de caja que nos permite ir pagando y deduciéndonos el IVA cuando realmente se paga o se cobran las facturas. Pero bueno, es muy residual, se aprobó hace años y en la práctica casi no se ha utilizado porque requiere muchas pruebas, muchas obligaciones adicionales que en la práctica la gente ve que no le merece la pena. Y creo que no tenemos más preguntas por el momento. Si no os ha dado tiempo Yo, a... yo te hago una última, que ya Dime. tivemos Ley Beckham, Ley Mbappé, dos jugadores de Madrid. ¿Para cuándo una ley de un jugador de Barcelona, no?
Bueno, No. ya os he Esperamos comentado que entonces. están muy cedidas las competencias. Por ejemplo, la Ok, ley Mbappé solo ok. se aplica en Madrid y pues tiene su origen un poco con la llegada de este jugador a Ah, ok, Madrid. vale. En cualquier caso, si posteriormente tenéis alguna duda o pregunta, repito, yo soy María Mariñas, socia responsable de International Tax en Baker Tilly España. Mi compañero, socio responsable de la parte de Transfer Pricing. En las slides tenéis nuestros contactos. Eh, si en el futuro tenéis alguna duda sobre esto o cualquier otro tema, pues estaremos encantados de atenderos. Si no te quedamos más dudas, nos despedimos. Muchísimas gracias por atenderlos Gracias. y hasta la próxima. Ah, recordaros que llegará, ay, perdón, luego mis compañeros me riñen porque siempre me olvido. Os llegará un formulario, si podéis por favor rellenarlo respecto a la opinión de este webinar y también incluso si queréis proponer nuevos temas que os gustaría que atendiéramos. Ahora sí, hasta luego. Hasta luego.